Soy el profe Camargo. Te doy la bienvenida a esta clase de matemáticas. Vamos a estudiar dos temas relacionados con los triángulos. El primero es la semejanza de triángulos. El segundo, la congruencia de triángulos. Observa. En el primer caso, tenemos dos triángulos, uno más pequeño y el otro más grande. A simple vista, observamos que son parecidos. Pero en matemáticas tenemos que comprobar que estos triángulos son semejantes. Para ello, vamos a observar, en primer lugar, los ángulos del triángulo más pequeño y los vamos a comparar con los ángulos del triángulo más grande. Observa. El ángulo M mide 90 grados, el ángulo P mide 90 grados, por lo tanto son ángulos iguales. El ángulo M es igual al ángulo P. Ahora observemos el ángulo N mide 30 grados, el ángulo Q mide 30 grados, por lo tanto también son iguales. El ángulo N es igual al ángulo Q. Observa el ángulo O. Tiene una medida de 60 grados. El ángulo R mide 60 grados. También el ángulo O es igual al ángulo R. Esta es una de las primeras características que deben de tener dos triángulos para ser semejantes. Deben de tener sus tres ángulos iguales. Ahora bien, vamos a analizar los lados de los triángulos. Comenzamos con la base del triángulo pequeño. Es el segmento MN. El segmento MN mide 4 centímetros, ¿correcto? Ahora veamos la base del triángulo más grande. El segmento PQ mide 8 centímetros. El segmento MN es la mitad del segmento PQ. Esto significa, si simplificamos, equivale a un medio. Veamos el segmento de la altura. El segmento MO mide 3 centímetros. El segmento MO es igual a 3 centímetros. Ahora veamos la altura del triángulo más grande. El segmento PR mide 6 centímetros. PR. Si simplificamos, la tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 6 es 2. Aquí ya nos damos cuenta que los segmentos de la base y los segmentos de la altura son proporcionales y están a una escala de un medio. Vamos a analizar el segmento de la diagonal, ¿correcto? Tenemos el segmento NO, mide 5 centímetros, el segmento QR tiene un valor de 10 centímetros. Le sacamos quinta a 5 y nos queda 1. Quinta a 10 y tenemos como resultado 2. Observa la proporcionalidad de los tres lados es la misma. Un medio y un medio. Por lo tanto, dos triángulos serán semejantes
cuando tengan sus tres ángulos iguales y sus tres lados proporcionales. 8 es lo doble de 4. 6 es lo doble de 3. 10 es lo doble de 5. Hagamos una anotación. El triángulo MNO es semejante al triángulo PQR. No olvides que este símbolo significa semejanza. Le vamos a poner una nota. El triángulo MNO es semejante al triángulo PQR. Ahora bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos que analizar si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. La palabra congruentes en matemáticas significa iguales. Vamos a ponerle una nota que aquí debe iguales. ¿Correcto? Veamos. Para que dos triángulos sean iguales, también vamos a analizar sus características. Primero, observamos los ángulos del primer triángulo. El ángulo A vale 70 grados, el ángulo D vale 70 grados. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo D. Veamos el ángulo B. Mide 70 grados, el ángulo E 70 grados. El ángulo B es igual al ángulo E. Y veamos el ángulo C. Tiene un valor de 40 grados. El ángulo F mide 40 grados, también son iguales. Le ponemos que el ángulo C con el ángulo F también son iguales. No olvides que los ángulos interiores de cualquier triángulo deben de sumar 180 grados. 70 más 70, 140. Más 40, 180 grados. La medida de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Ahora bien, vamos a analizar los lados de los triángulos. El segmento AB. El segmento AB. ¿Cómo es con el segmento DE? 3 centímetros y 3 centímetros. Por lo tanto, son iguales. Veamos el BC. El segmento BC mide 5 centímetros y el segmento EF mide 5 centímetros. Por lo tanto, también son iguales. Por último, analicemos el segmento AC. Mide 5 centímetros y el segmento DF también mide 5 centímetros. Son iguales. El segmento AC es igual al segmento DF. Correcto. Aquí ya tenemos la seguridad de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. En pocas palabras, estos dos triángulos son exactamente iguales. ¿Correcto? Vamos a anotarle el triángulo ABC es igual o congruente, le ponemos el símbolo de congruencia, al triángulo DEF. Muy bien.
Aquí concluimos con esta clase, pero no olvides copiar estos ejercicios en tu cuaderno y resolverlos de manera individual. Muchas gracias.